Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos ya una vez más para compartir un tema más con todos ustedes, un tema que espero que sea de su agrado, de su interés. Y el tema de esta transmisión es ¿por qué la Iglesia cristiana no reconoce al Papa como su autoridad? ¿Por qué la Iglesia cristiana no reconoce al Papa como su autoridad? Bien, ese es el tema. Soy su amigo, el pastor Samuel Olvera, y agradezco su atención, su tiempo, que puedan estar con nosotros, ¿verdad?, escuchando acerca de este mensaje, de esta enseñanza hoy. Y se me hizo necesario compartir esto porque de repente pues hay personas que llegan a decir, ¿no? Bueno, pues si todos somos cristianos, ¿por qué no se someten a la autoridad de la Iglesia Católica o a la autoridad del Papa? Y bueno, hoy quiero explicar, ¿verdad?, por qué nosotros como cristianos no nos sometemos a la autoridad de ese personaje, de ese hombre. Quiero empezar por comentarles acerca un poquito de la historia de la iglesia, en este caso de la iglesia cristiana. Y quiero empezar por aclarar, por explicar el por qué nosotros nos consideramos iglesia cristiana y no católica. Alguien dijera, bueno, pues la iglesia católica es cristiana. Bueno, yo tendría que explicarles que hay una gran diferencia, ¿no?, entre la iglesia católica y la iglesia cristiana o la iglesia evangélica. La iglesia católica en sí no es cristiana, porque si fuera cristiana, pues su fe, su servicio y su amor, su entrega, su adoración sería única y exclusivamente para Cristo. Pero la Iglesia Católica, su fe, su adoración, su entrega, su servicio es a imágenes que voy a decir que no tiene nada que ver con Cristo, que no tiene nada que ver con el Señor, con el cristianismo. Hay muchos ídolos, muchas imágenes que no tienen que ver nada con Cristo o con Dios. De hecho, uno de los 10 mandamientos, ¿no?, está bien claro, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dijo el Señor desde un inicio. Jesús también habló de los ídolos, de la idolatría. Los profetas anteriormente, David, el rey de Israel, también en los Salmos. A lo largo de la Biblia se habla acerca de la idolatría y que no es agradable a Dios. Al contrario, que es repugnante para Dios. Y no tiene nada que ver con Cristo o con Dios, la idolatría. Sin embargo, la Iglesia Católica adora ídolos, imágenes, que no debería de ser. La Iglesia Católica permite también adoración a ídolos o imágenes orientales, como Buda, como Krishna inclusive. Yo conozco católicos que pretenden
adorar o buscar a Krishna a través de su fe, de su adoración, o tienen en su casa una imagen de Buda, ¿verdad? Para la buena suerte en cuestión económica. Y bueno, si se dan cuenta, es una mezcla de fes. Es una fe dualista. Es una fe sincrética o de sincretismo. Es decir, adoran muchas cosas, creen en muchas cosas. Entonces, por eso digo yo, no son cristianos. No son solamente cristianos, pero su corazón está repartido para muchas imágenes, ídolos. Pero aquel que se dice ser cristiano dirige su fe única y exclusivamente en Cristo, en el Padre, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no en imágenes, no en santos, no en ídolos, ¿verdad? Y bueno, esa es la realidad de la fe católica. Su fe y su corazón lo reparten entre santos, vírgenes, deidades, ¿verdad?, que aparecen de repente, inclusive en la Santa Muerte aquí en México. También, pues, ¿quiénes son los que creen en la Santa Muerte? Los católicos. Entonces, pues nada que ver con Cristo, ¿no? La muerte. Jesús es vida, no es muerte. La muerte es la muerte. Cristo es vida, es luz y vida. Bien, les decía que les quería comentar un poco de la historia, del cómo resurgió, no cómo surgió. Todos sabemos cómo surgió la iglesia cristiana en sus inicios, pero hoy quiero hablar de cómo resurgió la iglesia cristiana. Resurgió con el movimiento religioso, o más bien de reforma. Corrijo, con el movimiento de reforma en 1517 allá en Europa, cuando un personaje importante, un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg en Alemania, al estar compartiendo sus cátedras en la universidad y mediante el estudio y el análisis de las escrituras, de las enseñanzas de las escrituras y particularmente del Nuevo Testamento, de las epístolas de Pablo, se da cuenta que la doctrina o enseñanzas de la iglesia católica no correspondían a la de las escrituras. Lutero, este monje que era católico, aclaro, Lutero tuvo el valor, la osadía, el coraje de protestar contra la Iglesia Católica, contra las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo, y se sienta a escribir 95 tesis o declaraciones, las cuales hablaban casi todas en contra de las indulgencias. Las escribe, y no solo las escribe, pero se armó de valor, le digo porque se requiere de valor, para ir y clavar sus declaraciones o tesis en la misma puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania. Esto fue el 31 de octubre de 1517.
En ellas manifestaba su desacuerdo con los líderes de la Iglesia Católica, su iglesia, por cierto. Casi todas sus tesis se relacionaban con las indulgencias, con la venta de las indulgencias. Resulta de que el Papa León X, en aquel tiempo, tiene la necesidad de construir lo que es hoy la Basílica de San Pedro, allá en Roma, en el Vaticano, y pues se requería dinero. Piensan de qué forma van a recabar o conseguir ese dinero, y se les ocurre la gran idea de hacer un plan para sacar dinero al pueblo a base de un engaño, de mentiras. Preparan las indulgencias con las cuales el pueblo iba a ser perdonado por Dios. El pueblo, ya sea en vida o en muerte, a través de recibir la indulgencia del Papa por escrito, dando ellos a cambio una cantidad de dinero. Un personaje, Juan Tetzel, fue el encargado por parte del Papa, de la Iglesia Católica, de planear, orquestar bien esta falsedad, estas mentiras, y empezaron a venderlas entre el pueblo. Y bueno, tiene usted, pues la gente en su necesidad y en su ignorancia le creen a los enviados, ¿verdad?, del Papa. Ellos les decían que tan pronto su moneda tocara el fondo de la urna, todos sus pecados iban a ser perdonados. Y los pecados de sus difuntos también iban a ser perdonados, iban a ser sacados del purgatorio, iban a ser llevados a la gloria directamente. Y de esta manera engañaron vilmente a mucha gente. Qué triste, ¿no?, es pensar que esa iglesia, la Basílica de San Pedro allá en Roma, fue construida a base de mentirle al pueblo, de engañar al pueblo y de aprovecharse de su necesidad y de su ignorancia. Y pues por toda Europa se empezaron, en Alemania, Holanda, Suecia, Dinamarca, se empezaron a vender las indulgencias. Y bueno, pues consiguieron lo que querían, consiguieron el dinero. Ahí surgieron, ahí aparecieron las famosas indulgencias. Y yo digo, ¿quién puede perdonar los pecados del hombre? Sino solamente el Señor. Ni el Papa, ni los sacerdotes, ni los pastores, nosotros no estamos autorizados para perdonar los pecados de la gente. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Y esto es únicamente creyendo en el sacrificio de su Hijo, aceptándolo como nuestro Salvador. Pero desde ese tiempo para acá, la iglesia sigue
sigue engañada. La Iglesia Católica sigue bajo esa mentira, bajo esa falsedad. Y la Iglesia Católica pues sigue vendiendo sus indulgencias. Siguen negociando, siguen aprovechándose. Es difícil creer que haya personas que en pleno siglo ya XXI sigan creyendo las mentiras de los líderes religiosos de la Iglesia Católica. Y pues eso a mí me hace ver solamente, ¿verdad?, su necesidad de ser perdonados, de ser bendecidos, de ser ayudados por Dios, pero también su ignorancia. Es triste ver que personas con un grado mínimo académico crea esas cosas, pero también personas con estudiantes, sí hay todavía estudiantes de la carrera o ya graduados, personas de todos los medios sigan creyendo esto y sigan aceptando las mentiras de los líderes católicos. Creo que sobre sus hombros, ¿verdad?, de ellos llevan un gran peso, ¿verdad?, de condenación de la gente, porque como líderes religiosos supuestamente estamos para guiar al pueblo, para mostrarles la verdad, para sacarlos de la ignorancia, para rescatarlos del castigo eterno, mostrándoles hacia quién debemos dirigir o proyectar nuestra fe, que es solamente en Jesús, en nadie más. La Iglesia Católica ha inventado muchas mentiras, ha hecho mucho daño, está haciendo mucho daño a la humanidad, no mostrándoles la verdad. Recuerdo que, hablando de la idolatría, estábamos entonces en Orizaba, Veracruz, y estábamos enseñando sobre lo malo de la idolatría, ¿no? Y que no tiene fundamento en la Escritura, en la Biblia. Y un muchacho estuvo ahí escuchando, y al terminar la reunión, el servicio, se acerca y me pregunta: pastor, bueno, entonces, ¿por qué, si la idolatría no es de Dios, por qué entonces el padre, el sacerdote, no nos lo dice? Y pues yo le digo: bueno, ¿por qué no vas tú y le preguntas a él? Él tenía poco tiempo de estarse reuniendo ahí. Y dice: oiga, pues sí podría ir a preguntarle, ¿por qué no? ¿Por qué no nos enseña la verdad acerca de la idolatría, ¿no?, y sus consecuencias? Y en la tarde fue un domingo, y sí, logró encontrar al sacerdote y le comentó ese mismo día. Le preguntó que cómo es que él, conociendo la verdad, no enseñaba a la gente a no creer en la idolatría y a no aceptar la idolatría. Y dice que el padre le dijo: mira, ¿cómo crees que le voy a decir esto? Eso es cierto, lo que tú dices es cierto. Dios se pronuncia en contra de las imágenes, de la idolatría. Pero ¿cómo crees? Yo no puedo enseñarlo aquí en la iglesia a la gente. Capaz que les enseño esto, que es verdad, y terminan linchándome.
porque están arraigados su fe en la idolatría. Y pues es la verdad, es la verdad. Hay sacerdotes que como Lutero, uno de tantos, pero no han dejado de pasar esto con algunos sacerdotes que se cansan de enseñar mentiras y falsedades. Y se sienten mal, Dios hablando a su conciencia, y han dejado la Iglesia Católica y se han convertido a Jesús. Yo he conocido por lo menos 2. Y ahí está el error, ¿no? La Iglesia Católica, por eso digo, va a dar cuentas, van a dar cuentas a Dios. Porque debiendo enseñar la verdad, pudiendo enseñar la verdad, no lo hacen. Continuamos. Les comentaba de las indulgencias, ¿verdad? Un gran abuso de la Iglesia Católica. Posteriormente, cuando en la Dieta o Concilio Supremo, presidida por el emperador, allá por el año 1500, le preguntaron a Lutero si quería retractarse de sus declaraciones, o sea, de sus 95 tesis que clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg. Él respondió: no puedo retractarme de nada, excepto de lo que desaprobara la Escritura o la razón. Excepto lo que desaprobara la Escritura o la razón. Para conocer la verdad y caminar en la verdad se requiere conocer la Escritura, conocer la Biblia y utilizar la razón. Los ídolos, la Biblia en diferentes partes nos dice acerca de los ídolos: tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, tienen manos y no pueden tocar, palpar, tienen oídos y no escuchan, son ídolos muertos, no tienen vida, ya sea de madera, de yeso, de papel, de cartón, de plata o de oro, lo que sea, pero no tienen vida. Y creo que se requiere usar la razón, la inteligencia, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo es que compré esta imagen y la llevé con el padrecito para que la bendijera? Y yo no uso mi razonamiento ni mi inteligencia. Y digo, bueno, pues aquí está mi imagen que me va a acercar a Dios, o a la cual yo puedo pedirle un milagro o que me ayude. O sea, se requiere de veras ignorar muchas cosas y no usar la razón y no leer la Biblia. Pero la Iglesia Católica tiene bien planeado, ¿verdad?, seguir manteniendo al pueblo mexicano en la ignorancia, ya que no enseñan la Biblia. No enseñan la Biblia. Para empezar, dicen que tiene más autoridad la propia Iglesia que la palabra de Dios. Es un error enorme. Y tiene más autoridad el Papa que la Biblia, que lo que está escrito ahí por el Espíritu Santo, lo que escribieron los profetas, el propio Jesús, los apóstoles. En otras palabras, el Papa es el que decide qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Si usted tenía alguna idea, ¿verdad?, de seguir o creer o seguir creyendo en la idolatría, en las imágenes, yo le animo, ¿verdad?, a que reflexione
a que medite, a que analice este asunto. Y pues use la razón, use la inteligencia, usemos la razón y la inteligencia. Y nos acerquemos a Dios con fe, a su Hijo Jesús. Yo me recuerdo que, para terminar, les comento, yo también, al igual que Lutero y mucha gente, y al igual que sacerdotes inclusive han salido, han dejado la Iglesia Católica, yo también me pasó esto. Mi familia era católica. El día 12 de diciembre se realizaba una fiesta en grande. Una por la Virgen de Guadalupe y otra porque era cumpleaños de mi hermano, mayor que yo. Entonces era de ley que se celebraba en grande. Decíamos que éramos católicos. Yo decía, tengo una religión. Pero honestamente, yo me sentía vacío, desorientado espiritualmente, no conocía a Dios. Decía tener una religión, pero el tiempo que tuve una religión, ahora entiendo que nunca tuve a Dios. Una cosa es tener una religión y otra cosa es que tenga a Dios. Yo no tenía a Dios, estaba lejos de Él. Pero algunas veces de niños, yo me recuerdo también, les comento, yo le preguntaba a mi mamá, a mi papá, ¿quién es Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Dios tiene familia? ¿Quién es su papá? Y me preguntas, ya saben que todo el mundo de niños nos hacemos. Y mi mamá, pues como no sabía qué responderme, terminaban diciéndome, ya muchacho, vete por allá, hijo, vete por allá, ándale. Porque ellos no sabían tampoco acerca de Dios, no sabían darme razón de Dios. ¿Por qué? Porque el supuesto guía espiritual, que era el padre, el sacerdote, no hacía su labor, no hacía su trabajo. ¿Por qué no nos enseñaba la Biblia en la iglesia? ¿O por qué no de repente se organizaba o con otros a repartirse, a visitarnos en las casas y enseñarnos acerca de Dios? Un telefonazo, familia, voy a ir para allá, tal día, tal hora, se preparan porque quiero ir a enseñarles acerca de Dios. Nunca lo hicieron. Y lo cierto es de que yo vivía en la ignorancia, como mi familia, toda mi familia, como los católicos. Los siguen viviendo separados de Dios, alejados de Dios, ¿verdad? Y lo digo con respeto, en la ignorancia. ¿Por qué? Porque no hay quien les enseñe. No hay quien les enseñe. Antiguamente me decía mi papá que los sacerdotes decían que ellos eran los únicos que podían abrir la Biblia y enseñar. Nadie más podía hacerlo. ¿Por qué? Bueno, ahora yo digo, estaban mal. Si la palabra de Dios no es exclusiva de nadie, la palabra de Dios es para todo ser humano, para toda persona. Pero pues ellos prefieren no enseñarla, no compartirla, porque pues a ellos les conviene que estemos en la ignorancia, que desconozcamos muchas cosas de Dios y de la Biblia, de la palabra de Dios. Y así vive la Iglesia Católica, ha vivido por mucho tiempo. Yo doy gracias a Dios que Dios en su misericordia puso a una persona para hablarme de Jesús. Y pues yo, no muy bien, ya cuando llegué a una edad, en el tiempo de estudiante, de preparatoria, yo me hice en este tiempo escéptico, incrédulo, y como todo buen estudiante de preparatoria, llegué a decir, Dios no existe. Dios es el resultado de una mente débil. Y yo pensaba que diciendo eso, ¿verdad? Eso iba a hablar bien de mí.
Y yo me sentía bien, ¿verdad? Porque eso decían los que sabían, los inteligentes, los sabios, los intelectuales. Parece que es con lo que nos jactamos, ¿no? O se jactan los inteligentes, los sabios. Dios no existe, negando la existencia de Dios. Y bueno, con todo y eso, Dios en su misericordia, ¿verdad?, acercó a una persona, un compañero también de escuela, y me empezó a hablar de él. Yo me empecé a interesar, y así fue mi primer acercamiento, ¿verdad? No con una religión más, no, con Dios. Y bueno, para no ser larga la historia, terminé buscando a Dios. Empecé a sentir una satisfacción, algo que me ayudaba a sentirme bien. Empecé a sentir que ese vacío que estaba en mi corazón empezó poco a poco a ocuparse, a llenarse. Y bueno, gracias a Dios llegó el tiempo en que me hice cristiano, mi familia también. El último que se convirtió a Cristo fue mi padre. Él era muy religioso, muy fanático de la Virgen, ¿verdad? Cuando iban los hermanos a visitarnos, mi papá los corría, los insultaba, los ofendía. Y no fue sino hasta que mi papá empezó a enfermar. Se enfermó, cayó en cama, ya no pudo ir a trabajar. Y yo me acuerdo que mi mamá le decía: ¿quieres que llame a los hermanos para que vengan a orar por ti? Me recuerdo. Y mi papá se enojaba y decía: no, yo no quiero nada con tus hermanos, decía. Y bueno, pero mi papá pasaban los días y no mejoraba, al contrario. Y recuerdo que un domingo, como eso de las 12 o 1 del día, llama a mi mamá y le dice: mujer, dice, él solito, dice, ve a llamar a tus hermanos para que oren por mí. Y solito aceptó. Pues ya tenía días ahí, no veíamos que se componía, y al contrario, no mejoraba, empeoraba. Y dice mi mamá: ve a ver si están todavía los pastores en la iglesia. Y fui, y sí los encontré, y les comenté si podían ir a orar por mi papá, que él lo había pedido. Y dijeron: sí, cómo no, vamos. Me acompañaron a la casa, hicieron una oración por mi papá. Y les comento delante de Dios esto, porque así fue. Mi papá en la tarde se sentó en la cama y pidió de comer. En la noche se levantó de la cama. Y nosotros vimos lo que Dios hizo en la tarde con mi papá. Lo levantó de la cama y empezó a comer mi papá. Al día siguiente, lunes, martes, mi papá mejoró muchísimo. Y terminó Dios haciendo un milagro en él. Y bueno, no quiero hacer larga la historia, ¿verdad? Pero mi papá terminó aceptando a Jesús. Y bueno, él cambió su corazón, se lo dio al Señor. Ya después era él el que nos obligaba a ir a la iglesia los domingos, a la iglesia cristiana. Y él era el que se encargaba: vámonos, órale, vámonos, prepárense porque nos damos un cambiazo en la familia, un cambio en mi papá. Y a partir de ahí nos hicimos cristianos. Empezamos a saber, a conocer muchas cosas de Dios. Los pastores nos enseñaron muchas cosas. Y así fue como fuimos conociendo, aprendiendo cosas acerca de Dios. No de la religión, sino de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de su palabra. Que es lo que deberían de hacer los sacerdotes, los padres de la Iglesia Católica, y no lo hacen. Cuando un sacerdote, un padre, iba a visitarnos a la casa, a hacer una oración, un rezo por nosotros, o a enseñarnos la palabra, no, nunca lo hicieron. Bueno, finalmente, ¿verdad? Doy gracias a Dios porque así fue. Y ahora, posteriormente, ya les contaré algún día cómo fue mi conversión en realidad.
ya totalmente de donde Dios me sacó, y ya posteriormente me llevó a un seminario teológico para estudiar para el pastorado. Y aquí estamos. Mis amigos, mis hermanos, termino esta transmisión animándoles a que busquen a Dios, a que se acerquen a Dios y que lo conozcamos, que lo conozcan más. Acérquense a la iglesia, busquen al pastor, y yo sé que si no él, los líderes de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? Nosotros atendemos a toda la gente a través de un equipo de liderazgo. Estamos organizados por zonas, por redes, le llamamos nosotros, y así atendemos a toda la gente. Necesitan una visita, necesitan oración, o vamos y les compartimos la palabra de Dios en sus casas, y de esa manera vamos creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra. Así es de que les aconsejo, mis amigos, mis hermanos, busquen a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Acérquense a Dios y conozcan más de Él. Hay mucha gente que, como usted, como yo, están sumergidos en la religiosidad, en la idolatría, en la ignorancia. Ahí estábamos nosotros, ahí estaba yo, y Dios en su misericordia me sacó de ahí. Hagamos ese trabajo. Hay mucha gente que necesita a Dios. Hay mucha gente que necesita, no una religión más, no, necesita a Dios. Hagamos esa labor, hagamos esa tarea. Pues damos término a esta transmisión, no sin antes hacer una oración como acostumbramos. Quisiera hacer una oración por ustedes y pedirle a Dios que los bendiga a todas las familias, a toda su familia en este inicio de semana. Y si quiere saber más acerca de este tema o quisiera visitarnos, ahí en su pantalla va a aparecer el teléfono, inclusive la dirección de donde estamos, y con gusto le atendemos. Estamos para servirles. Permítame hacer una oración y de esta manera finalizar la transmisión. Padre Santo y bueno, te doy gracias por permitirme compartir tu palabra, esta enseñanza a tus hijos, a las personitas que nos están viendo, escuchando, donde quiera que estén, Señor. Yo te pido que extiendas tu mano preciosa, tu mano poderosa, y los bendigas y los guardes, y si están enfermos, los sanes, mi Señor. Tú quieres nuestro bienestar siempre. Tú quieres vernos felices, sanos, bien, porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia. Padre, yo pongo en tus manos la vida de cada persona que nos está viendo. Si hubiera alguien enfermo de cualquier enfermedad o inclusive del COVID, Señor, ¿cuántas veces has sanado a personas con esa enfermedad? ¿Cuántas veces hemos ido a orar por personas enfermas de COVID? Y nos hemos metido hasta donde están ellos, aun cuando sus familiares no se acercan a ellos. Nosotros lo hemos hecho, Señor, y tú los has levantado, los has sanado, y nosotros hemos salido bien y estamos bien. Yo te pido, Padre, que pongas tu mano preciosa en las personas que nos están viendo. Si alguien está enfermo de COVID o de cualquier otra enfermedad, muéstrales que tú puedes sanarlos si ellos pueden creer en ti. Muéstrales que tú eres un Dios de milagros y que los milagros existen, no se han acabado. Señor, los pongo en tus manos y declaro sanidad, declaro un milagro para tus hijos que estén enfermos. En el nombre de Cristo Jesús, los pongo en tus manos, Señor. También quiero pedirte que en el inicio de esta semana, Padre, tú puedas estar con cada uno de nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la calle, donde quiera que andemos, y que nos
ayudes a tener ese deseo, esa sed, esa hambre de buscar de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por cada persona que nos está viendo, por cada familia, y los bendecimos en tu nombre. Gracias, Señor, por escucharnos. Amén. Bueno, finalmente quisiera invitarlos para que nos ayuden a compartir este tema, este mensaje. Le dé un like y compártalo con otras personas, familiares, amigos, y puede ser de mucha ayuda, de mucha bendición estos temas. Pues sin más, me despido. Soy su amigo, el pastor Samuel Olvera. Que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga con paz, con alegría, con descanso, con salud. Hasta pronto. Dios les bendiga.